En nuestro estudio doctrinal estudiamos de cerca el pacto evangélico de Moisés siguiendo un artículo escrito por el doctor Peter Masters, pastor del Tabernáculo Metropolitano en Londres, Inglaterra. Se le llama el pacto evangélico porque presenta los elementos básicos del evangelio de la salvación que fue plenamente revelado cuando se cumplieron las profecías sobre la persona, venida, ministerio y obra redentora del Señor Jesucristo. Se conoce como el pacto evangélico de Moisés porque fue Moisés el instrumento que Dios usó para develar este pacto a Israel. La epístola a los Romanos en el capítulo 10 muestra que Moisés presentó este pacto como contraste al pacto de Sinaí que Moisés presentó a Israel. El contenido de este pacto evangélico que Moisés presentó en la tierra de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, está en Deuteronomio capítulo 29 y capítulo 30. El artículo del Dr. Masters recorre Deuteronomio capítulo 29 y 30 para demostrar que estos capítulos muestran la manera en que Moisés presentó este pacto a Israel. Es el pacto evangélico, lo cual indica desde el comienzo que no hay dos formas de salvación, nunca las ha habido, solamente una sola forma de salvación que comienza a ser anunciada en Génesis 3, versículo 15, con la promesa que Dios hizo en aquel momento. Y esto trasciende a las palabras dichas a la serpiente, porque esto tiene que ver con la salvación del hombre, tiene que ver con el Mesías, su aparición o manifestación. ¿Para qué? Para eso mismo, según Juan, el apóstol en su primera epístola, para destruir las obras de Satanás. Ahora bien, el pacto de Moab, o el pacto evangélico de Moisés, no es el mismo que el pacto de Sinaí. El pacto de Sinaí ratifica el pacto de las obras, ese pacto establecido desde el huerto del Edén, del cual hemos hablado tanto. Ese pacto de Sinaí es una nueva revelación del pacto de las obras que Dios hizo con Adán y su descendencia. Como pacto de obras, el pacto de Sinaí solo podía condenar. Esta condenación se debe a la incapacidad del hombre para someterse a la ley divina. Su mente puesta en la carne, según Pablo, Romanos capítulo 8, su mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Romanos 8, versículo 7. Ya que el hombre no puede, y aún más, no quiere, someterse a todas las exigencias internas y externas de la ley de Dios, la ley solo puede condenar al hombre a la muerte eterna. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado. La paga que Dios da al hombre por no vivir según las demandas internas y externas de la ley santa y justa de Dios es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. El pacto de obras le dice al hombre, haz esto y vivirás.
El problema es que el hombre, como mostró Adán, al entregarse a su pecado, no cumplió la ley. Y de ahí en adelante, nadie ha cumplido la ley a perfección, solamente Cristo. De ahí que entonces el pacto de las obras, ratificado con el pacto que Dios hizo en el Sinaí con Israel, nos salva. Son normas que debemos observar y mantener para agradar a Dios, o como la norma de santidad, pero esa ley en ese pacto nos salva. Pablo dice en Romanos 3, versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley, al tu intentar cumplirla para salvación, ¿qué pasa? Llega el conocimiento de pecado, te quedas corto. El intentar hacer y cumplir es correcto, pero el problema está no en la ley, sino en el hombre. ¿Cómo podría entonces el hombre ser justificado? Es decir, aceptado por Dios, perdonado y declarado justo delante de Él. Moisés presentó al pueblo de Israel la manera en que el hombre puede ser salvo y justificado. El hombre puede ser salvo por la gracia de Dios mediante la fe en la promesa divina, y ejemplo de esto, ¿dónde lo vemos? Abraham, antes de llegar, antes de revelar el pacto del Sinaí, ¿cómo fue aceptado Abraham? ¿Por sus obras de obediencia y de justicia? No. Entonces, ¿cómo lo fue? Por creer en la promesa. Ese mensaje recibido por Abraham es el mismo mensaje que Moisés vuelve a dar al pueblo de Israel. Este es el mensaje del Evangelio, no el Evangelio en la plena revelación que vino con el cumplimiento de los actos o del acto redentor del Señor, su persona y su ministerio. No obstante, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, de que hay una promesa hecha desde Génesis capítulo 3:15, que promete al hombre vida por medio de un Salvador que aplastaría y destruiría las obras del diablo. Este fue el mensaje que dio Moisés en la tierra de Moab, Deuteronomio 29 y 30. Ahora, vamos a hacer, siguiendo ese artículo que leí, vamos a hacer una exposición de los versículos, la mayoría de los versículos de este capítulo. Y es para poder así explicar que lo que estoy diciendo o dice el artículo no es cosa que nos inventamos, sino que está en el texto, sale del texto. Es importante hacer esa exposición. Yo esta semana tomé un comentario de Deuteronomio y lo más seguro que el individuo era presbiteriano. No me sorprende de lo que él comenta sobre este capítulo 29 y el pacto. Simplemente lo ve como la ratificación del pacto de las obras, algo así como también el pacto de Sinaí. Pero no da explicación, no da prueba cómo él llegó y concluyó tal cosa. Cuando nosotros consideramos, hermanos, sea lo que dice el pastor, el predicador, el maestro, el comentarista, quien sea, queremos estar seguros de que lo que dice, asevera, afirma, sale del texto y está respaldado por las Escrituras. No se dejen enredar. Fácilmente alguien puede venir a acercarse a nosotros y decirnos, mira esto, aquello, y puede que suene así.
Pero puede que suene así, no es que lo dice ahí. Son dos cosas diferentes. Necesitamos discernimiento. Y las cosas tienen que verse dentro de lo que significan las palabras, cómo se utilizan en ese texto y a la misma vez el significado o lo que enseña el resto del pasaje en que se encuentra lo que estamos estudiando, sin olvidarnos del resto de las Escrituras, sin olvidarnos de la obra del Espíritu Santo a través de la Iglesia, a través de las edades, lo que se conoce como teología histórica. Mis estudiantes están aquí, ¿verdad? Muy bien. He aquí el mensaje del Evangelio. Consideremos el capítulo 29 según el artículo que estamos estudiando sobre este tema bíblico. Deuteronomio 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que Dios había hecho con ellos en Horeb. ¿Dónde está Horeb? En el monte Sinaí. Ahí se hizo algo además de lo que se había hecho anteriormente. El término además no significa repetición, reiteración o confirmación, sino aparte o separado de forma muy particular. Esta palabra indica que Moisés no se refiere al pacto de Sinaí, sino a otro pacto diferente. Me recuerdo otra vez del comentario que leí de un comentarista en un libro. Esta persona muy probablemente tiene muchos títulos y mucho de lo que dice es muy bueno, pero hermanos, no se dejen arrastrar por el lustre y lo brillante y lo académico. Volvemos a lo más sencillo. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto de las Escrituras? Dice aparte. Se trata de otro pacto que forma un contraste con el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí. Además, lo que Moisés dice en el capítulo 29 y 30 sobre este pacto en Moab confirma esta declaración. Declarar que el pacto en la tierra de Moab, 38 años después de haber recibido el pacto de Sinaí, es una confirmación de aquel pacto, como hace un comentarista, es omitir lo que el texto declara clara y explícitamente. Aún más se opone a la forma en que el apóstol Pablo interpreta Deuteronomio 30, capítulo 30, en Romanos capítulo 10. En los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio, y conste que en Romanos tenemos una interpretación inspirada. En los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio, Moisés no está llamando al pueblo a obedecer la ley para obtener vida. Más bien llama al pueblo al arrepentimiento y a la fe, para así poder recibir las bendiciones prometidas por Dios. Pregunta: ¿esperó el pueblo 38 años después de entrar en el desierto para que le fuera revelada la salvación por gracia? No. Esto fue lo que Moisés le enseñó durante esos años en el desierto. El pacto de las obras y del Sinaí no abrogaron el pacto de la gracia anteriormente revelado en Génesis 3:15. ¿Cómo fue Abraham justificado? ¿Por sus obras o por la fe? Gálatas, Romanos, es bien claro, por la fe. Si es por la fe, ya no es por obras, pacto de Sinaí, pacto de la ley. Si hubiera sido por obras, entonces la salvación no es por gracia,
No es según Génesis capítulo 3:15, ni tampoco Deuteronomio capítulo 29 y 30. Israel tuvo múltiples ejemplos de cómo un hombre es justificado, aceptado por Dios, por la fe y no por las obras. Este mensaje de salvación, este evangelio en el que Abraham creyó, Gálatas capítulo 3:18, se usa ahí la palabra. Este mensaje de salvación, este evangelio en el cual Abraham creyó, que Moisés predicó durante muchos años al pueblo de Israel, ahora mediante otro pacto distinto en Moab, que Dios revela, vuelve a ser predicado al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo de Dios eran incrédulos. El pacto de Sinaí en ninguna parte aseguraba la salvación de los israelitas. Pero el pacto de la gracia, sí. El nuevo pacto, que es una revelación de ese pacto de gracia, sí. Hebreos capítulo 8. El pacto de Sinaí no niega, no abroga la salvación por gracia revelado en el pacto de la gracia, que ahora se vuelve a ratificar mediante el pacto que Dios hizo en Moab. Esto muestra, como escribió el Dr. Master, que las exigencias de la ley y la misericordia de la gracia van de la mano. Las exigencias de la ley y la misericordia. La ley condena. Entonces, ¿qué hace? No puede ser salvo. ¿A dónde apunta? Hacia el pacto de la gracia. Apunta siempre a Cristo. Estos dos pactos van de la mano. El pacto de Sinaí, el pacto de Moab. Ahora eran sistemas inconfundibles y era evidente que Dios estaba indicando al pueblo: si no tienes gracia y misericordia, lo que les queda es el cumplimiento perfecto de la ley. Hagan esto y vivirán. El problema es que ellos no podían hacerlo. Nuevamente Dios llama a Israel en Moab para guiarles por el camino del arrepentimiento y la fe en la promesa de salvación por gracia. Capítulo 29, versículos 2 y 3, declara. Y, leo su Biblia, y convocó Moisés a todo Israel y les dijo: habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Si Israel fuera un pueblo razonable, habría prestado atención al mensaje que Dios les transmitió a través de los prodigios, las pruebas, las señales que ellos vieron. Habrían también oído las palabras de Moisés hace años y se habrían arrepentido. Sin embargo, ellos no escucharon, sus corazones se endurecieron y por lo tanto nunca habían sentido la motivación de buscar y desear sinceramente al Señor y su perdón. Esto revela una falta. Esto revela una falta de entendimiento espiritual por parte de Israel. Eso mismo es lo que Moisés dice en el versículo 4. Pero hasta el día de hoy el Señor nos ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Mediante estas palabras el Señor les dice a su pueblo que ellos necesitaban una obra, no más de obras, una obra para hacer obras, no.
ellos necesitan una obra de gracia. ¿Por qué? Porque no podían entender, porque no podían ver, porque no tenían oídos para oír. Estaban perdidos. La ley no puede producir tal cosa, pero la gracia de Dios sí. Necesitaban una obra de gracia en su corazón para tener entendimiento. Entendimiento que les conduciría ¿a qué? Porque siempre que hay una regeneración en el corazón, viene con eso, no lo dude, la fe y el arrepentimiento. Para esto es necesario que el Espíritu obre en ellos para abrir los ojos ciegos, iluminar el espíritu, derretir el corazón, inclinar la voluntad. ¿Para qué? Para buscar el perdón, la misericordia salvadora de Dios. Esto es lo que usted tiene que orar por sus hijos. Muchos en este pueblo eran incrédulos, no tenían vida espiritual. En los versículos 5 y 6 el Señor les dice: yo les he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. No habéis comido pan, ni habéis bebido vino ni sidra, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios, lo que la ley no puede hacer. Observen mi poder, las maravillas y los prodigios. Yo lo puedo hacer por gracia. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Pero qué insensibles eran. No se dieron cuenta que la provisión maravillosa que habían recibido era para que reconocieran, creyeran y se sometieran al Señor como su único Dios. Ellos no sembraron en el desierto. El maná vino del cielo. Es decir, que aunque ellos no produjeron por sí mismos esa comida, Dios sí la produjo. Sin embargo, a pesar de esa alimentación milagrosa del cielo, no se convirtieron. No se convirtieron. Y una generación había muerto, como dice Hebreos, porque dudaron, por no tener fe, por no creer. No se convirtieron, es decir, no circuncidaron su corazón. Ese es el lenguaje antiguo testamentario para hablar ¿de qué? Para hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento comienza en el corazón. La religión verdadera comienza, sigue, termina y sigue eternamente con el corazón. Tú y yo progresaríamos más en gracia y en el entendimiento de la verdad si estuviéramos guardando nuestro corazón y no felicitándonos tanto. Esta generación se felicitó a sí misma y no sintió la necesidad del poder de la gracia de Dios. Esa dureza de corazón e indiferencia del alma hacia aquel a quien deben sus vidas y el sostén de la misma revelaba la depravación y la ingratitud de muchos en ese pueblo. Dustin Masters declara: gran parte de la evangelización moderna ha llegado a aceptar la idea de que las labores sociales y compasivas equivalen a la proclamación del Evangelio. Se equivocan. Esto es más o menos lo que afirma el mensaje de Lausana, así como afirman muchos líderes cristianos famosos. Estos dan a entender que el Evangelio no tiene poder a menos que se prepare el camino con obras sociales, que se alimente a los pobres,
que se impresione a las personas. En la multitud unida. Señor, eso es viejo, por favor. Eso es lo que enseña el ecumenismo. Necesitamos más gente, necesitamos unirnos, no importa lo que creamos y las consecuencias, etcétera. No, lo importante es la unión. No importa las diferencias de perspectiva y doctrina. Todos somos hermanos. Eso es un engaño, parece espiritual, pero no es bíblico. El camino de las obras sociales, la alimentación a los pobres. Hermanos, aunque creemos en las obras de misericordia como el fruto más útil de la salvación, el Evangelio no depende de ella. Esto es lo que Moisés está explicando aquí. Él les recuerda que tuvieron milagros, alimentos del cielo, su ropa y su calzado fueron conservados de forma constante, pero aún así fueron tan insensibles, tan indiferentes y tan inconmovibles como siempre. La provisión social de Dios fue infinitamente más abundante que cualquier cosa que podamos hacer, pero en el caso de ellos no abrió el corazón. Versículo 7 y 9, 7 al 9. Cuando llegaste a este lugar, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para pelear, pero los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos en herencia a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Guardad pues las palabras de este pacto, ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. ¿De cuál pacto se habla aquí? Pacto evangélico que Moisés reveló al pueblo en esa ocasión. Estos versículos hacen referencia a las grandes victorias militares y liberaciones de Israel de sus enemigos. A la luz de estas cosas, Moisés instó al pueblo a recibir y depender de este pacto adicional que Dios revelaba a Israel en la tierra de Moab, teniendo en cuenta Moisés, lo que dice Moisés a Israel: guardad las palabras de este pacto y ponedlas por obra, para que prosperéis. Literalmente, veáis las cosas con claridad en todo lo que hagáis. Versículo 10 y 11 dicen: hoy estáis todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres, y el forastero que está dentro de tu campamento, desde tu leñador hasta el que saca agua. Observen, esa asamblea comprendía de qué. No traigan a los niños aquí porque ellos no entienden. Tú le dices eso al Señor. Los niños entienden más de lo que usted piensa. Dele un poco de más crédito. Y cuando no quieren realmente entender nada, es porque el corazón tiene un problema. La necesidad está arraigada en el corazón de ellos o de él. Y puede estar el Señor Jesucristo aquí mismo y no le presta atención. Váyase al Nuevo Testamento. El Señor predicando y los fariseos estaban murmurando y pensando mal de él. Vio sus obras y ¿qué pensó? ¿Se convirtieron? Dígame, ¿se convirtieron? Recibieron al Señor como el maestro, el predicador excelente que era. Claro que no. Este pacto del cual Moisés habla aquí en Moab es diferente. Se diría a las personas como individuos.
sean o no hijos de Israel. El pacto es para todos. Los niños también tienen que convertirse. Es un pacto para todos, desde el rango superior al más humilde. Ahora, cada persona debe responder de manera individual. No se trata de un pacto nacional, sino personal. Versículo 12, para que tú entres en el pacto con el Señor tu Dios, en su juramento que el Señor tu Dios hace hoy contigo, a fin de establecerte hoy como pueblo y que Él sea tu Dios. Pero ven acá, ¿era o no era el Dios de ellos ya? Nacionalmente sí. Sí, había una teocracia. El Dios de Israel era Jehová. Entonces, ¿para qué esto? Que sea tu Dios. Sí, pero que sea Dios en términos de la teocracia no quiere decir que era el Dios personal de cada persona. A fin de establecerte hoy como pueblo y que Él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob. Aquí menciona gente que conocían a Dios en una forma personal, con una religión verdadera, una verdadera religión. Aprovecho. Nosotros que venimos, algunos, de círculos evangélicos, generalmente en la evangelización se ataca mucho este asunto de no es religión, no es esto, no otro. Es verdad, en ese sentido, la religión no salva. Cristo salva. Pero no hay salvación sin religión, señores. La religión, ¿qué es? Es la revelación de Dios que nos ata nuevamente a Dios. La piedad es religión. Entonces, cuidado como ustedes usan las cosas y aclaren bien para que no socaven otras verdades. Pablo fue apóstol según la piedad, según la verdadera religión. El temor de Dios, eso es religión. El pacto de la gracia establecido con Abraham y la promesa que se le hizo será una relación muy personal con Dios. En este caso, los beneficiarios del pacto tendrían un corazón circuncidado por el poder de la gracia de Dios. Deuteronomio 30, versículo 6. El pacto de Sinaí no garantizaba tal cosa. Los beneficiarios de este pacto, como lo interpreta Pablo en Romanos 10, harán una confesión, un acto de fe personal. Hermanos, vamos allí, hay que leerlo, vamos a Romanos, esto está sabroso hoy. Romanos capítulo 10, versículo 8. Y aquí se cita de Deuteronomio. Estamos en el mismo sitio, ¿eh? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, volviendo hacia atrás, la Escritura, el Antiguo Testamento, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, etc. Versículo 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre del Señor con el conocimiento que tenía Abraham y aquellos que creyeron en el Antiguo Testamento, mirando y contemplando, anticipando la llegada de ¿quién? Del Mesías. Nosotros hoy
no lo esperamos. Nosotros hoy lo hemos recibido porque ya Él ha llegado. Entonces lo tenemos. Pero todo esto es personal. Es una fe que el individuo, él es el que cree. Yo no puedo creer por ti. Es algo personal, individual, personal, sí. Es de eso que se trata el pacto en Moab. Deuteronomio 29, versículos 14 y 15 dice, y no hago solo con vosotros este pacto o este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios y con los que no están hoy aquí con nosotros. Es decir, tú y yo no estábamos allí tampoco. Pacto de Moab, pacto del Evangelio, de la gracia. Ese es el pacto que se presenta en el Nuevo Testamento. Estas declaraciones incluyen una palabra profética. Este pacto evangélico de salvación y de gracia va más allá de lo que de las personas presentes. Va más allá del pueblo de Israel. Dice, y con los que no están hoy aquí con nosotros. Esto incluye a los romanos, los gentiles, a quien Pablo cita las palabras de Deuteronomio capítulo 30 de Moisés. Dios actuará mediante su gracia, no solo con los israelitas que vengan a Él y le escojan, sino también con los demás y con las futuras generaciones. En ti serán benditas todas las naciones. Es el mismo mensaje. Es la misma promesa. Es la misma salvación. Y es todo por gracia, por medio de la fe. Por medio de la fe es que se recibe la salvación. Versículo 18. Y no sea que haya entre vosotros hombre, mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. En su artículo el doctor Master subraya la frase, cuyo corazón se aleje hoy del Señor. Estamos tratando con el corazón. Moisés está tratando con el corazón. Aquí es donde la Biblia pone el énfasis. El énfasis recae en el corazón. Conoce tu corazón. La verdadera religión o la relación personal e individual con Dios exige el cuidado, el examen de la condición del corazón a la luz de lo que Dios revela en su palabra. Siempre ha sido así y seguirá siendo así, porque sobre toda cosa guardada la Biblia dice que Dios quiere tu corazón. Santificad al Señor. ¿Dónde? Santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones. Hermano, no se trata de una identificación externa, nacional, a la que está invitando Moisés a Israel, sino que demanda un corazón leal al Señor, para que el corazón no se aleje. Ahí está el problema, ahí está tu problema y mi problema, aun cuando somos creyentes, porque el corazón nuestro es bien engañoso, aun cuando somos creyentes. Decimos algo, pero realmente acá detrás hay otra cosa que no queremos reconocer.
Esta iglesia no va a prosperar si no trata con el corazón. No, el problema no es el asunto de que tengamos relación con diferentes iglesias. Sí, eso lo tenemos. ¿Cuál es el problema? Ese no es el problema. El problema está aquí, en tu corazón y en el mío. Es con eso que yo tengo que lidiar cada día, hermano. Y a veces me avergüenzo. Por no decir muchas veces. Dios sabe que somos todavía pecadores. Pero Él quiere pecadores íntegros. Que no se están alabando a sí mismos. Cuando tratamos con el corazón, como dice la Biblia, somos humildes. Somos cuidadosos con la alabanza. El doctor Pirimase tiene razón cuando dice, ahora empiezan a caer densamente las perlas de pura gracia con las palabras como cuyo corazón se aparte o se aleje. Como embajador de la gracia, Moisés va al grano. Este será momento. Este será a 10:31. 9:45. Muy bien. Ok, hermanos, a ver. Esa es la hora de la decisión. Bueno, ya estoy acabando. Súframe 2 minutos más. 3. Ahora empieza a caer densamente las perlas de pura gracia con las palabras como cuyo corazón se aparte. Como embajador de la gracia, Moisés va al grano. Este será un pacto que trate con el corazón, Deuteronomio 36. No consiste en haz esto y vivirás, sino con aquellos cuyo corazón se aparte o se aleje. Estas son palabras solemnes de advertencia respecto a la verdadera religión. No es cuestión de logros. ¿Cuántas visitas hiciste a la semana? Como buenos testigos de Jehová. No, ni de ceremonias, sino del corazón. No es un activismo que llama. Aquí en esta iglesia no se va a llevar un activismo a una actividad bíblica, sí, pero no un activismo. Y más que nada, a tratar con el corazón. Versículo 19 condena la arrogancia del corazón que no toma en serio las advertencias y las maldiciones de Dios. Versículo 19, y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, la maldición que el Señor promulgó anteriormente en el capítulo 28, versículos 15 al 68, se envanecerá diciendo tendré paz, aunque ande en la terquedad de su corazón o de mi corazón. A fin de destruir la tierra regada junto a la seca, o como la versión del 60 dice, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Este versículo habla de la arrogancia en la que caen los hombres, se bendicen a sí mismos. Piensan que su paz y tranquilidad se obtiene aun cuando el corazón no es recto ni leal a Dios. Estas personas se exaltan a sí mismas. No quieren reconocer que su paz, progreso y prosperidad, en última instancia o primera instancia, no depende de esas cosas, sino de Dios. Se olvidan que para recibir la bendición divina y ser aceptados por Dios, tienen que arrepentirse. Este pacto de Dios en Moab, el pacto evangélico, exige un arrepentimiento sincero, tiene que ver con descubrir la verdadera aceptación con Dios y no con una confianza presuntuosa.
Un corazón presuntuoso y arrogante solo acarrea o provoca la ira de Dios. Versículo 20, el Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo andarán contra ese hombre y toda la maldición que está escrita en este libro caerá sobre él. Aquí se observa que el texto dice tal hombre, no hombres en plural. Esto es así porque lo que se dice está relacionado con los corazones de individuos. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Concluye el doctor Masters. Según señala Moisés, hay un juicio venidero. Las advertencias siguen hasta el final del capítulo, porque sin la gracia transformadora todos están perdidos. Pero entonces llegamos al capítulo 30, donde el lenguaje de la gracia fluye de una manera irresistible. Bueno, como se fue el tiempo y porque no tengo más, la semana que viene tenemos que estudiar el capítulo 30. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra y esa salvación gloriosa que en Cristo tú prometiste desde el Edén, forjada antes de la fundación del mundo para nosotros. Oh Padre, personas miserables como nosotros, que tan pronto nos desviamos y tú todavía tienes una paciencia, en verdad, las maravillas de tu gracia. Te pedimos que tú continúes obrando en nosotros y que nuestra religión sea una religión bíblica, la religión del corazón, donde te santifiquemos en nuestros corazones como nuestro único Señor y Dios en Cristo. Recibe en Él nuestra oración. Amén.